No hay tortugas en las Galápagos, ni de las gigantes ni de las otras. No veo ninguna, Ruth, juro que no. Lo que sí alcanzo a observar, en cambio, son un par de carteles que exigen del chofer cierta precaución ante el posible paso de tortugas. Precaución que, por supuesto, el chofer del autobús no atiende, disminuyendo la velocidad. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con esta novela, otra novela más de Federico Genmer, Darwin o el origen de la vejez. Es la sexta novela que leo de Genmer. La verdad que es muy, muy interesante, muy divertida. Y además es un tratado, se puede decir que es un tratado filosófico, en la cual uno se va distinguiendo, divirtiéndose en sus páginas, pero subyace toda esta trama filosófica. A partir de las teorías de Darwin, el escritor se plantea una indagación acerca de la vejez en relación con la belleza, la masculinidad y los conceptos culturales que manejamos a diario. De pronto, una mirada extrañada frente al espejo de la conciencia hará que acepte o no eso que ve. Hay una frase que dice: un hombre se da cuenta de que ha envejecido cuando se vuelve invisible para las mujeres. Es así como Jean-Mer escudriña la mirada del otro, en cuya subjetividad se manifiesta lo cultural. Esas fronteras de la subjetividad entre el adentro y el afuera se desdibuja. Galápagos está ahí, de a ratos fuera y de a ratos dentro, interpelándonos con su flora y su fauna. Darwin es un fiel exponente de su época, machista, supremacista, muy religioso. Sin embargo, a pesar de todos esos condicionantes, es el hombre que se anima a matar a Dios, un ser contradictorio, fantástico y que a los 60 años escribe unas memorias que describen su vejez, un texto que necesariamente involucra al protagonista de la novela, un hombre que desde sus propias contradicciones expone los profundos cambios que se han producido en la masculinidad en estos últimos 2 siglos. Darwin viaja intensamente durante 5 años, siendo aún muy joven, 20 años aproximadamente, y va tomando notas y asombrándose de la vida que es el sustento de sus investigaciones científicas, para luego a los 30 años detenerse. Se casa, tiene hijos y se encierra hasta su muerte en Londres para escribir y describir esos 5 años intensos de viaje. Bueno, en la novela el personaje principal al respecto piensa en la cantidad de pájaros que ve por todos lados y se imagina que un Borges apurado de improbable visita en las islas, dice, argumentaría que si no se pueden contar esos pájaros y alguien que no sea uno puede concebir su número exacto, se afirmaría que Dios existe. Darwin, por el contrario, dice el protagonista, no pensaba en Dios a la hora de mirar hacia el cielo. Llevaba la cuenta precisa de los pájaros que asesinaba por deporte durante los meses de verano antes de ser el viajante naturalista, o sea, refiriéndose a Darwin, que era algo que hacía cuando era joven. Y un día narra Darwin que mientras cazaba le hicieron una broma, por lo cual no pudo llevar bien la cuenta de los pájaros que había matado y por lo tanto no podía añadirlos a la escrupulosa lista que confeccionaba. O sea que siguiendo el razonamiento borgiano, entonces, para aquel joven Darwin, Dios solo podría existir a partir de una broma, mejor dicho, el resultado de una broma humana. Y aunque el músico no tenga la menor idea de hacia dónde, o sea, hacia dónde dirigir las sospechas de lo que ha pensado acerca de Dios o acerca de cualquier otro asunto, descubre aquella mañana una incontable cantidad de pájaros desde la ventanilla del autobús. La mirada que uno tiene de sí mismo rara vez coincide con la mirada que los demás tienen de uno. Y es justamente a partir de ese quiebre que Darwin, o el origen de la vejez, se convierte en una novela sumamente original. Lo que parece ser un viaje hacia el exterior lentamente se va convirtiendo en un recorrido introspectivo, una forma de conocimiento sumamente honesto y a veces demasiado crudo de sí mismo.
una voz en primera persona que recae en esa tentación, la de mejorarse a sí mismo. Jean propone la dirección opuesta y es una de las tantas sorpresas que provoca la novela. Su personaje es un músico reconocido a nivel mundial. Se ha enamorado varias veces de mujeres singulares hasta que se topa con Ruth. El viaje a las Galápagos tiene la fuerza de una provocación como quien va a buscar de una persona para entablar una conversación secreta y decisiva. Por momentos, como si viera la naturaleza desde una vidriera, mientras entabla de manera crítica y hasta internamente beligerante con los habitantes y turistas de las islas, al tiempo que escribe y compone música. También retoma ideas, entre ellas el concepto de la belleza, que según Darwin es un sentimiento y no se da solo entre los seres humanos, sino también entre los animales. Y es así como dice en otro párrafo a modo de responderse: lo bello es en el ser humano un sentimiento indefinido, influido por la imaginación, y que por esas mismas razones a menudo suele provocar cambios caprichosos en los usos y en las costumbres, la belleza como algo imposible de definir. Luego irá a los conceptos de Darwin sobre aparearse y el amor para luego volver una y otra vez a Ruth. Sin embargo, los ojos oscuros y preciosos de Ruth involuntariamente se habían convertido en el origen de la vejez, en el nacimiento mismo de la vejez. En cuanto a la cuestión del tiempo, bueno, se sabe que Darwin llegó a la isla de San Cristóbal en 1835 en un barco llamado Beagle, casi 4 años después de su partida desde Inglaterra, y tarda todavía 2 días más en desembarcar. En comparación con el protagonista de esta novela, el músico, dice: estoy cansado, he tenido que hacer 2 transbordos de avión, uno en Lima y el otro en Quito, 15 horas de viaje en total, y me parece mucho, demasiado. Me pregunto, ¿qué hace Darwin durante los 2 días que le lleva a la tripulación del Beagle desembarcar en San Cristóbal? ¿Está cansado? ¿Se aburre? Bueno, está comparando su situación con la de Darwin en cuanto a la única diferencia, estos 2 siglos de diferencia entre Darwin y el protagonista. ¿Dónde empieza todo lo que empieza?, se pregunta el narrador, mientras recorre playas, sube crestas volcánicas, anda en bicicleta o observa los lagartos negros descansar al sol. Como toda pregunta se multiplican otras. ¿Cómo se miden los cambios, las transformaciones? ¿Se puede marcar el momento exacto en que la transformación pasa a ser algo más, por ejemplo, el comienzo de la vejez? Ha tratado sin éxito de enamorar a Ruth, una española de 30 y pico de años que lo acepta solo como amigo. Últimamente hay en la literatura también una necesidad de salir de las ciudades. Pasa que la naturaleza es una manera de medir lo humano, como la vejez de un hombre, en este caso su cansancio o su entusiasmo en relación a la inmutabilidad de una piedra, por ejemplo, de un animal que ha resistido siglos. Jammer también se detiene con mucho humor en la depredación del turismo, de la hipocresía del humano sobre la ecología. Y es así como plantea la tensión entre preservación y crecimiento económico, en un debate que entabla con un lugareño, dueño de un establecimiento turístico. El relato se centra en el espacio, en ese espacio que se abre entre la experiencia y su posterior reflexión, entre la observación y el registro, en ese fragmento en el que el protagonista observa a los piqueros, esas gaviotas de patas celestes que también maravillaron al inglés, y se pregunta qué es lo que vio Darwin y qué es lo que ve él. Es en esa relación donde se da lo más interesante de la novela, un diálogo entre dos miradas. Darwin dedica un montón de horas a perseguir tortugas para decidir que pueden recorrer hasta 9 kilómetros por día en busca de agua dulce. Le sobraba el tiempo, piensa el protagonista. Sigue analizando en cuanto al tiempo la cuestión de los pelícanos, por ejemplo, estacionados sobre las rocas que bordean el mar y que de tan quietos simulan no estar allí hasta que descubren a su presa. Entonces se lanzan como rayos a la pesca
y cuando emergen, terminan de guardar lo pescado dentro de sus buches, tiemblan para desprender el exceso de agua y vuelven a quedarse tan quietos como lo estaban antes de la cacería. Esperan, dice. Entonces reflexiona que aunque el tiempo no le sobra, se ha pasado su vida esperando el amor, por ejemplo, y que cuando lo ha encontrado no recuerda haber intentado contar los pájaros del cielo, que nunca le interesó la existencia o la inexistencia de Dios, pero sí le importó el amor y el mundo, mundo que también esperó que cambie y que los seres humanos cambien sus conductas, hasta que también se cansó de esperar. Allí el mundo exterior, la flora y la fauna, tan particular, dialoga con el interior como en un juego de espejos, en el que el músico reflexiona y explora el paisaje y nos cuenta su viaje interior, la toma de conciencia de la vejez y sobre las formas del amor de los hombres. Lo que más se destaca, además, en esta novela, es esa esperanza que se esconde en los pliegues y repliegues de sus reflexiones, si bien en primera instancia se identifica con el naturalista en cuanto a la estructura de una teoría de la evolución emocional, va más allá. Son esos viajes al mismo lugar, a través del tiempo, en el que ambos toman conocimiento y descubren ciertas nociones trascendentes para su vida, inmersa en la descripción única del lugar. Profundo conocedor de las teorías de Darwin, recorre aquel lugar como quien busca una muestra arqueológica de su propia evolución. El conocimiento requiere cierta violencia sobre la naturaleza. Y bueno, y Darwin fue propulsor de la muerte de Dios. Según el narrador, Darwin confunde el aparearse con el amor, y es en esa confusión que sigue viendo plumas como en el cortejo de las aves, y también escuchando cantos seductores donde ya no queda nada. Por lo tanto, mientras haya otro, una idea de otra edad, otra opinión, podemos sostener que lo divino existe. Darwin había escrito en sus memorias que había visto pescar a unos pelícanos en grupo. El narrador de esta novela no vio eso, sino a una garza que por el tamaño mucho más pequeño de su pico y acechada por varios pelícanos a la vez, mucho más grandes que ella, a la garza no le quedó otra que renunciar a lo que había pescado, dejando caer su preciado botín por la ineficiencia de su pico, más fino en comparación con la de los inmensos buches de los pelícanos. Por lo tanto, si Darwin decía que pescaban en grupo y acá lo que vio el narrador fue un acecho, son dos formas de identificar una manera de pescar, dos visiones distintas sobre ese mismo hecho. Es así como la dimensión de la mirada del otro repercute en nuestras vidas, como seres sociales que somos, y como éstas se desdibujan al entrar en conflicto con nuestro interior, mucho más vasto, inconmensurable, lleno de esperanzas y motivaciones, esas que no se pueden cuantificar y que por lo tanto determina que el parámetro de belleza como tal nos inculcaron no existe, sino en esa diversidad de maneras de ver y sentir lo otro. Bueno, los dejo hasta aquí con esta reseña. La verdad que es una novela de Jean Mer que es, yo creo que es una de las mejores, porque combina dos factores, una reflexión introspectiva muy profunda, pero a su vez contada de una manera muy divertida, con una honestidad muy profunda, eh, muy humorística, así que me he divertido mucho en sus páginas y además invita a la reflexión, a una profunda reflexión. Así que bueno, se las recomiendo si la pueden leer y comentar. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme hasta aquí y nos encontramos en la próxima lectura.